efectivamente, no es que nos hemos puesto de acuerdo, pero el corredor verde acá... Todos veganos. Impuesto. Del otro lado, lo intuyo carnívoro, Martín Tetaz. ¿Cómo estás? No solo carnívoro, sino que me gusta la campera de bambú de... Buah. Ya está haciendo Ovaldo. declaraciones demagógicas. De candidato. Bien, yo La banco. la campera. Bueno, largamos. La actualidad argentina tiene esta cosa de que cuando vos decís ya está todo saturado, de sorpresa, viene una declaración rara e instala un tema y es, ¿esto es adoctrinamiento? Yo personalmente pienso que sí. Había alguien en redes que decía, no, dado que los alumnos se defienden y ella estaba muy sacada, la profesora no es adoctrinamiento porque no los pudo adoctrinar. Entonces yo me pregunto, ¿entonces qué es adoctrinamiento? ¿Si tiene efecto, si adoctrina finalmente o la intención de hacerlo? Me parece que ahí esto descubre algo ahí, fíjense, esto dijo Alberto Fernández. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Fue un debate formidable que ayuda a pensar, que abre la cabeza. Baradel escuchó esto y dijo, pues ni yo digo semejante cosa. Nadie entendió bien por qué salió a decir esto el presidente. Después salieron incluso Sabina Frederick y otros más a relativizar y a ponerle paño frío porque es... No, los propios candidatos. Los propios candidatos, O sea, Victoria Tolosa Paz, primera candidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires. Leandro Santoro, primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Los dos preguntaron ese día, cuando escucharon al presidente temprano, les llegaba la desgrabación. En realidad decían, ¿esto es lo que tengo que decir? No. Y obviamente se tuvieron que diferenciar. Entonces vos tenés a las cabezas de las listas, ambos cercanos al presidente, teniendo que desmentir al propio presidente. Yo digo esto y paso la pelota. ¿Por qué para mí hay adoctrinamiento? Porque es lo que sintieron los pibes, ¿no? No es tu cuerpo, tu decisión. Bueno, es lo que sintieron los pibes, que los estaban adoctrinando y la novedad es que se defienden grabando. No es la situación óptima, pero empieza a mostrar que las aulas no son ya más una caja negra en donde ya nadie sabe lo que pasa. Los pibes tienen opinión y así como te gusta que voten porque tienen 16, también estos pibes de 16 se defienden con un telefonito, como pasa para tantas cosas. Pero además, Diego, me parece importante resaltar que el presidente Alberto Fernández hace estas declaraciones a horas de haber quedado imputado por la justicia federal, a 2 semanas de las elecciones, en un momento muy crítico para él, pero algo que él venía diciendo que no era delito, que su jefe de gabinete venía diciendo que no era delito, el fiscal, minutos después de que Alberto Fernández pide su sobreseimiento, el fiscal le dice, no es que no hay delito, vamos a investigar porque presuntamente ustedes sí violaron la normativa que el mismo presidente firmó. Y horas después, como para hablar de otro tema, pareciera ser, hace esta declaración. Bien, yo no creo en la estrategia de un clavo saca otro clavo, me parece que el mundo es más caótico en general y lo veo al presidente más mareado sobre el ring, tirando piñas al aire que otra cosa. Osvaldo y después voy a los invitados. Sí, primero digo, sacar un clavo con otro clavo, en este caso no se puede porque no te pasa un escándalo con otro. Claro. Lo que haces es agregar un escándalo, en principio. Y por otro lado, yo creo que el presidente ni siquiera había terminado de escuchar bien lo que decía la profesora, porque no la cita bien. En un momento, Alberto dice, el presidente dice, el chico repite cosas que escucha por ahí, como por ejemplo que el peronismo estuvo 70 años en el poder y eso es mentira, entonces como la profesora sabe la verdad, se exalta. El chico en ningún momento habla de 70 años, el chico habla de 37 años, la profesora le dice no, cuando efectivamente son 37 años de peronismo de gobierno en el país. Entonces, digo, me parece que tomó con mucha liviandad un tema que no es nada liviano. Y otra cosa que es interesante remarcar, la profesora no está suspendida, está con licencia, con goce de sueldo por tiempo indeterminado. Bien, Martín Tetaz. Sí, es una historia vieja, ¿no? Los que por ahí no saben cuál fue siempre la actitud del peronismo con la educación en Argentina, por ahí pueden googlear. Si buscan en las universidades la ley 13.031, que fue la ley peronista de las universidades del año 47, si no estoy equivocado, era una ley que quería que los profesores los nombrara el Poder Ejecutivo, que no podía haber ni disenso dentro de las universidades, ni libertad de cátedra. Y por supuesto, todos conocen la historia de la bibliografía que decía Evita te ama, Perón te cuida y tantos otros disparates más. El adoctrinamiento está en la sangre del peronismo, es parte del proceso educativo y tiene que ver con un modelo de país. Ellos quieren un modelo de país donde no importa el esfuerzo que vos hagas, tu resultado no tiene nada que ver con el esfuerzo y por lo tanto ese modelo solo funciona
con adoctrinamiento. Necesitas crear el famoso hombre nuevo que quiere... ¿Te acuerdas cuando el Che Guevara hablaba del hombre nuevo, que tenía otros incentivos, que no eran materiales, que pasaban por otro lado? Bueno, es decir, es todo coherente y me alegro que el presidente lo haya blanqueado y haya sido honesto. Esas son las Argentinas, las dos Argentinas que están en juego en las próximas elecciones. Bien, Laura. Mira, como cordobesa, y Córdoba es el corazón de la resistencia al kirchnerismo. Y los cordobeses sabemos bien, tenemos uno de los motivos por el cual somos ese corazón de la resistencia antikirchnerista. Primero porque tenemos 19 universidades. Tenemos el 98% de la población sabe leer y escribir. ¿Qué quiere decir? Que esta cosa que pasó, que viene alguien y te grita, porque debate es un debate entre iguales, donde te sentás a decir términos que vos opinás una cosa. No cuando a quien le tenés temor reverencial, como decimos los abogados en el Día del Abogado, te pones a gritar y por poco no le tiras con algo. Cuando eso no es un debate. El debate abre la cabeza entre iguales, no entre el docente que le grita al alumno. Y como nosotros sabemos mucho que el libre pensamiento y no imponer las ideas es lo que te defiende de estos extremos, creo que no ha sido un debate, sino adoctrinamiento. Bueno, lo que es loco, que estamos hablando de esto porque lo levantó Alberto Fernández, digamos. El medio hegemónico que amplificó esto se llama AF, Alberto Fernández. Acá no lo inventamos nosotros. El que le dio volumen a esta cuestión y puso en escena el debate sobre qué debería ser un profesor o no, es el propio presidente. Bueno, fíjate que tanto lo que decía Lucía como lo que decís vos va al corazón de aquella parte de la personalidad con la que se quería salvar, que era: yo soy un profesor de Derecho Constitucional. Aparentemente no sabe mucho de Derecho y no sabe mucho como profesor, porque él mismo está poniéndolo en cuestión. Bien, le pregunto a Martín Tetaz, ¿cómo ven la propuesta de Juntos por el Cambio? Hay mucha información acerca de qué porcentaje, Adri, de pibes de 16 a 25 años van a votar. Entonces, ¿qué hay para ellos en el mensaje? Lo digo porque también al changuito de la pregunta le cargo el tema Milei. Milei está traccionando muchos jóvenes que piensan determinada cuestión y fue muy fuerte contra Horacio Rodríguez Larreta. De este modo incluso fue fuerte, miren. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de... Bueno, entonces, digamos, el changuito, recuerden, tiene dos preguntas que vamos llevando. ¿Qué hay para los jóvenes? Le pregunto a los dos. Sí. ¿Y qué hay con este discurso que es seductor para una parte, no para todo, pero está siendo seductor? Primero que nada, todos saben que soy amigo de Javier, que le tengo aprecio personal. Me parece que está un poco desorientado, porque la verdadera disputa en estas elecciones es entre el modelo que está tratando de disponer el kirchnerismo y la alternativa. Y hoy la alternativa que se está discutiendo es cómo conformamos un bloque de 120 diputados que se le pueda plantar al kirchnerismo, frenar los avances como estos que acabamos de ver en las escuelas, pero que ocurren también en las decisiones de si podés salir o no podés salir de tu casa, de a qué te tenés que dedicar, de lo que tenés que hacer con tu dinero. Eso es lo que está en discusión en Argentina. Larreta me parece que no está en discusión en esta elección para nada. Si Javier quiere que esta elección sea un plebiscito de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, a nosotros en particular hasta capaz que nos conviene porque la gestión tiene una excelente imagen, pero me parece que ahí no está el eje, está equivocado y lo invito a que todo el mundo vuelva a poner el eje en lo que realmente está en discusión en esta elección. Y en ese sentido, y volviendo a tu pregunta, yo lo que veo es que el kirchnerismo le ofrece a la gente, como dice mi amigo Santi García, menos de lo mismo. Es decir, no veo una propuesta real. De hecho, ¿cuál es la propuesta? Lo último que salió hoy es que proponen subir más impuestos, ya se viene un argumento que van a tratar de subir más impuestos. Digamos, la única propuesta que se le ha escuchado, que fue la primera que dijo Victoria Tolosa Paz, el primer micrófono que tuvo, dijo hay que subir más impuestos. Digamos, no hay, o sea, es menos de lo mismo. No hay ninguna propuesta, ciertamente ninguna para la juventud, y es cierto que hay una rebeldía. Bueno, hay algo sobre la legalización del cannabis, del consumo, pero de satisfacciones, si vos querés, simbólicas, seguramente a los pibes que llevan presos por un porro, lo que vos quieras, pero digo, de este orden son
no hay, es más un orden de, si Pero eso lo bancan un dijo el cacho, presidente. volveremos a ser felices como éramos antes. Lo dijo Mirá, el presidente, mirá, los candidatos nos dijeron, no hablaron de eso. Bueno, Alberto Fernández dijo. Claro, también. Bueno, el pero presidente, hay pero una los ley, candidatos ¿no? como tal, digo, no lo... Mira, Diego, el otro día fui a una reunión con jóvenes, ¿no? Y estaban todos desanimados, completamente. Y hablamos de lo que estaba pasando en la educación. Y todos estaban muy preocupados por lo que realmente pasaba en las escuelas, más allá del adoctrinamiento, más allá. Y entonces les hice una pregunta que había escuchado, que había hecho otro profesor hace muchos años. Había varios jóvenes ahí, les pregunté, ¿quiénes de ustedes sienten que hicieron el máximo esfuerzo cuando estaban en la escuela? O que en general hacían el máximo esfuerzo cuando estaban en la escuela. Fue una carcajada generalizada. Todos los chicos dijeron, no, es que no, nadie hace ni el 10% del máximo esfuerzo que puede hacer. Esa es la crisis que están atravesando los jóvenes hoy. Sienten que viven en una hipocresía, que la escuela hace como que enseña, ellos hacen como que aprenden toda una mentira para terminar después un ciclo, para llegar a un mercado laboral que no les ofrece posibilidades, para llegar a una Argentina que es incierta por donde la mires. Por eso los pibes están pensando en que se quieran ir. Si nosotros no vemos esa realidad grave que está sufriendo hoy Argentina, sobre todo en la juventud, y lo peor, no estamos hablando de jóvenes excluidos del sistema, que no terminan la escuela y van a buscar un futuro afuera. Estamos hablando de gente que acá tiene oportunidades, pero que sin embargo no encuentra certidumbre como para planificar a mediano y a largo plazo. Igual, Pero yo ves quiero decir ahí- algo, permitime yo decir quiero algo de lo decir de una Milei. Dejen a cosa, Pablo, tengo que distribuir los naipes. Claro. Pablo. Yo quiero decir algo de lo de Milei porque me parece que no hay que dejarlo pasar, porque es un problema que tiene fundamentalmente la clase política que permite que aparezca una persona que le diga a Larreta, pero que le dijo el miércoles pasado a dos voces a Fernanda Vallejo, con lo cual no hay ninguna distinción política, te voy a aplastar, al margen de decirle zurdo DM a... Digo, ¿quién es Milei para decirle te voy a aplastar en estos tiempos donde con eso hay que ser muy cuidadoso? Con lo cual ese discurso violento, misógino, yo no entiendo qué tiene de atractivo para los jóvenes. Acá hay un problema de todos los sectores políticos que han dejado colar que aparezcan situaciones como esta. Y lo que hace Milei es violento y misógino. Entonces yo no entiendo el atractivo y no entiendo cómo la clase política, y en esto meto al oficialismo y a la oposición, ha dejado que lo mal que estamos, que este discurso antipolítico cale así nomás y no parezca raro que haya ese nivel de agresión. Laura. Mira, permítame darle un toque federal, ¿no? Sí. Porque ustedes también, este programa lo vemos en todo el país y yo me voy a remitir a Córdoba. En Córdoba, los candidatos de Milei se bajaron de la lista. Entonces, no está el fenómeno de ley. Yo formo parte de la lista que encabeza Luis Juez para senador y de Loredo para diputado nacional. Y en esa lista están los liberales republicanos. En esa lista están... Entonces, en el interior, si bien es cierto el fenómeno Milei nacional, todavía no han llegado así como vos lo explicabas. Y los liberales todavía están en algunos partidos, como los liberales republicanos, como en el nuestro, nuestra lista, digamos, que es del coraje, como nosotros le llamamos. De hecho, hemos hecho muchas intervenciones con los liberales republicanos. Bueno, están acá, o sea, Milei es un fenómeno. Yo creo que tiene que ver con el análisis que hacía recién Pablo, pero no es todo el país. Y por eso paso ese aviso cordobés de lo que pasa en mi provincia. A ver, pero vamos a este tema, porque hay ahí algo que está apareciendo, que es cíclico, es pendular, digamos, cuando murió Néstor Kirchner y demás, parecía, o el gobierno de kirchnerista en ese momento, hablaba de los jóvenes nuevos que iban emergiendo y descubriendo la política, se hacían kirchneristas. Y lo que vemos es que eso ya no hay ese movimiento necesariamente. Y ahí uno de los que canaliza esta línea política diferente y que se saca como si fuera en la marcha del orgullo liberal, porque antes no se podía decir que eras de centro ni de derecha, era prohibido absoluto, porque te condenaban y te señalaban, y un poco en la carroza de la marcha del orgullo aparece Milei, pero aparece, como dice Pablo, con estos modos a veces muy agresivos que yo no sé si construyen. Por eso te pido, ya antes de pasar por vos, una definición más. Digamos, alguien va a hablar con Milei y decir, che, del cinturón para arriba los golpes. Mirá, el propio, creo que Milei tiene que hablar con Milei. La propia definición que siempre da Javier y que yo coincido, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro y de la opinión del otro. Y esto es sobre todo importante cuando la opinión del otro no te gusta.
porque respetar la opinión del otro cuando el otro dice lo mismo que digo yo es fácil. Respetar la opinión del otro es importante y eso es el verdadero concepto liberal. Cuando el otro dice algo que a vos te molesta, te duele, te genera hasta indignación, ahí es donde el respeto tiene que ser el más alto. Me parece, insisto, que de todas maneras, yo si tuviera que hablar con Javier, lo llamaría a orientar las balas hacia el verdadero problema que tiene la Argentina hoy, que es la consolidación del modelo kirchnerista en el poder. Ese es el objetivo real, que no quisiera que se, digamos, insisto, no es que yo no tengo problema. Si quieren discutir la reta en la ciudad, hagamos una discusión, desdoblemos la elección, votemos, que es como ocurre generalmente en la ciudad. ¿Pero no te molestan las formas, Martín? Claro. Digo, porque decirte paso por arriba si estés en una silla de ruedas... La verdad falta que de respeto. se entiende que seas amigo, pero... No lo defiendo, ni mucho menos. La forma, por supuesto, me parece mal. Lo que pasa es que no quiero que el grito nos tape el contenido, ¿me entendés? O sea, quiero... Que está gritando es él. Bueno, por eso, por eso estoy concentrándome en el contenido. Lo que me preocupa de Javier, por encima de los gritos, es el mensaje. Y el mensaje es que está desorientado, que no entiende que el objetivo real es ganarle al kirchnerismo esta elección y que si nosotros no le ganamos al kirchnerismo esta elección, no hay 2023, no hay discusión de distintos proyectos en 2023. Me gustaría verlo más focalizado en construir ese enorme bloque que necesitamos de 120 legisladores. Supongo que está un poco de que Javier es tal vez muy bueno para la economía, no tan bueno para la política y que está desorientado y no sabe quién es. Entonces le pega a todo lo que se le mueve. Vos cuando tenés que elegir las batallas y vos cuando le pegás a todo lo que se mueve, terminás solo. Entonces me parece que realmente lo que está en juego en Argentina ahora es si después del desastre de 1 año y medio de gestión, de la peor gestión de la pandemia en el mundo, este gobierno gana las elecciones y consolida las posiciones extremas que tienen sectores como... Fernanda Vallejo, la mencionaba vos el otro día, Carlos Heller, que es candidato a diputado en la ciudad en esta oportunidad, y que hablan de patria o muerte en Cuba, que hablan de prácticamente socialismo del siglo XXI para la Argentina. Entonces, ese es el modelo. Nosotros tenemos que evitar, a todo o nada, tenemos que evitar en esta oportunidad que ese modelo se consolide. Bien, en el Senado, ¿qué modificación podría haber si vos estás en el Senado muy cerca de Cristina? ¿Qué podría ocurrir si gana, por qué margen el kirchnerismo o si no gana? No, nosotros en el Senado, vos sabrás perfectamente que sobre 72 senadores la oposición tiene 28, 29, depende, pero básicamente 29 senadores. Aunque ganemos en todas las provincias por la modalidad de recambio de la Cámara, no vamos a tener mayoría. No vamos a tener mayoría. Quiere decir que la batalla final va a estar en la Cámara de Diputados, que ahí es donde vamos a entrar, donde queremos entrar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a frenar las leyes. En el Senado lo que podemos hacer es lo que hicimos hasta ahora. Yo a todas las reuniones presencialmente con mi barbijo amarillo y poniendo en alerta a la ciudadanía de lo que está por empezar a ocurrir en términos legislativos. Bien. Ahora vuelvo a vos. Martín, rápido con esta cuestión. Fantasmas post-eleccionarios. ¿Qué podría ocurrir con la economía? Es decir, tarifas contenidas, algunos dicen tipo de cambio contenido, yo creo ajuste contenido. Por supuesto, el gobierno dice siempre no habrá ajuste, el dólar está bien. Por supuesto, va a negar. Este no es un gobierno que ni en contextos perdidosos ni en contextos de ganancia realmente gira el timón. No es un gobierno de girar el timón. Ha habido gobiernos radicales y peronistas que después de 2 años muy malos, Alfonsín 85, en lo económico, ¿no? Alfonsín 85, Menem 91, giraron el timón y tuvieron el plan austral primero y la convertibilidad después. Yo no sé si Alberto Fernández tiene la altura política de un Alfonsín o de un Menem. Me da la sensación que no, y lo que veo es, como te decía, menos de lo mismo. O sea, vamos a seguir teniendo cada vez más distorsiones en los tipos de dólares que podés comprar, cada vez más dificultades para acceder a divisas, cada vez el Estado metiéndose más en decirte qué tenés que hacer y qué no, pero no veo realmente un volantazo de golpe de un plan que trate de ordenar la economía después de las elecciones. Bien, permítanme, ustedes saben que en Corrientes hay elecciones. Marcelo Peláez está allí a ver cómo va la elección. Marcelo. Diego, buenas noches. Empezaron los festejos, la celebración frente al Comité Provincia del Radicalismo, donde los que de antemano se están considerando triunfadores vendrán en algunos minutos. La fórmula encabezada por el actual gobernador Gustavo Valdés provoca
que los militantes partidarios del radicalismo y de las fuerzas políticas de la coalición gobernante estén ya celebrando, aún cuando a nivel oficial los datos en la página de la Justicia Electoral Provincial recién van a ser cargados a partir de las 9 de la noche, cuando se tenga certeza de alrededor del 10% de las mesas escrutadas. Esto es lo que ha informado más temprano la Justicia Provincial. No obstante, cada fuerza política tiene su propio centro de cómputos y los números que están llegando desde el centro de cómputos de esta coalición llamada Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes, que da cuenta de la alianza que han conformado varias fuerzas políticas encabezadas por el radicalismo, revelan una importante victoria con un caudal electoral que incluso supera con mucha amplitud el 9%, los 9 puntos porcentuales que había sacado Gustavo Valdés hace 4 años cuando se consagró gobernador electo de la provincia. Hablan de una diferencia de 2 dígitos y muy importante a favor de Gustavo Valdés. Mientras tanto, Fabián Ríos, el candidato, el único candidato opositor, porque solamente se han presentado 2 listas aquí en Corrientes, por ahora mantiene absoluto silencio. Clima de festejo en la sede del radicalismo. Ampliaremos en cuanto tengamos datos oficiales. Sí, Marcelo, muchas gracias. Breve lectura política de este triunfo del radicalismo, Pablo. Bueno, era esperado, pero no era esperado con la contundencia que realmente lo es. Es una mala noticia para el gobierno nacional, obviamente, más allá de que lo sabía. Alberto Fernández, que dice mis amigos, va a decir mi amigo Gustavo Valdés y lo va a felicitar, en una provincia que hace unos días, recordemos, fue baleado y aún no se sabe, ni se sabe quién disparó a un diputado del oficialismo. Bien, me dicen que tengo otro móvil ahora conectado en directo. Bueno. Hola. ¿Cómo está, querido? Quiero felicitarla. Qué Ayer- felicidad. A ver, cuénteme qué ¿Me vieron anoche? Sí, ¿Seguro claro. te me vio, querido? Sí, la vi. Me parece que de León no lo mira Kuznetsov. Vi una serie, señora, no se enoje. Ah, una serie. ¿Cómo se nota que es kirchnerista? Bueno. Déjelo Besito que para usted, después querido. no diga esas cosas que son mentiras, después lo acosan en las redes sociales. Le dice Ay, por favor. Bueno, ¿cómo Por se favor, sintió? por ¿Cómo favor. fue? Por favor, chicos. ¿Qué? Le fue Lo muy que bien. se ve, lo que se ve, se ve. Bueno. Con eso. ¿Qué pasa? Bueno, No interrumpa a los invitados, usted, querido. Siempre interrumpe, Seidman. Siempre queriendo mejorar las ideas de los demás con alguna metáfora pedorra, por favor. Por favor, querido. Las escribe a la tarde, esas metáforas. ¿O se le ocurren ahí en el momento? Por favor, estos psicólogos se usted pasan le de dio de... creativos. Ahora está usted que hace mesas para alimentar gente, les alimentó a todos estos perros que me van a... Mírenlo a Bazán, ¿Cómo miren a está la Bazán. jauría, eh? Está Sí. como De que no son, le gusta la psicología, Bazán. son perros garroneros que ahora me van a morder por días. ¿Cómo están? Bueno, ¿Cómo cuénteme están? las- Bueno, ya pasó el chiste, ya está. Sí. Bueno, cuéntenos. Hablemos un poco de mí. Bueno, está bien. Estamos acá muy felices. Me quedé en el estudio de la alegría que tengo. Sí, Y sí, porque, ¿sabe qué? Ayer lideré la medición. Lo vimos. Este besito para vos, Juana, ¿eh? Te falta mucho. Te falta mucho. No diga que... No. Corte Lo la... hice bastante bien, ¿eh? Después de estar 300 días encerrada, volví con todo igual que el Pata Medina. Al principio, con todas las luces del estudio, estaba más desorientada que Máximo en LinkedIn, pero bueno, después, con el pasar de los minutos, fui entrando en calor y bueno, fue muy Tremendo. generoso conmigo Jonathan Viale, Babi, estaba también Fernán Quiroz, el Sí. ministro de Salud de Pampita. la capital. Pampita, divina Pampita. Muy bien, me encantó. Bueno, Va y va- en la lista el marido de Pampita, en la Sí, lista claro. de López Murphy. Va a ganar. Pues, ¿y usted- Porque no es tibio como la Vidal. Me encanta. Escúcheme, ¿y usted va a seguir ahora que le retomó? Sí, me parece que a Juana le voy a decir que se vaya unos meses a Europa, como hace Marcela, que vive yéndose a Francia. Así me quedo yo trabajando. Es lo que me recomendó mi neurólogo Sí. Facundo Manes. Trabajar y trabajar. Sí, señor, esa fue una de las frases de la trabajar y noche. trabajar. Bueno, Es así. Mirta, muchas gracias. Yo La soy felici- gánica. Soy gánica. Gánica, Para de los ganas. chicos que se quedan en casa, para la gente mayor sobre todo,
no se queden en la cama, salgan. Es La verdad. vida es una sola y Bien. hay que vivirla. Y como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan y si te ven bien, te dan la segunda dosis. Gracias, Mirta, gracias. La felicito. Gracias, querido. Muy bien. Este besito. Bien, Qué bueno, qué bueno quiero sumarte, Osvaldo, porque has hecho mucho por esta charla que estamos por tener, con Juan José Campanella. Preséntelo, Osvaldo. Sí, Juan José Campanella está trabajando en Estados Unidos, está haciendo la serie La Ley y el Orden, al menos es lo que estaba haciendo hasta ahora, y decidió, él está muy presente en redes habitualmente y sigue habitualmente la realidad argentina, y tenía ganas de hablar. ¿Y a qué programa eligió para hablar? A ver, díganme. Bien. Ah. Un poco de autobombo. Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien, muy bien, muy bien. Estoy con un ligero retraso, no de aquí, sino de imagen, y cosa que me confunde. Así que creo que voy a borrar la cámara de ustedes, porque tengo eco de sonido y de imagen. Dale, hágalo. Muy Dale, bien, dale. ahí estamos. Nos Dale. escuchás. Me miro a mí, así que disculpen que bajo un poquito los ojos. Estoy nervioso, esto es por Osvaldo, todo por Osvaldo, porque hace mucho que no aparezco en televisión para hablar de los temas que nos ocupan, y me había acostumbrado al barro de Twitter, viste, que siempre es un poquito más cómodo. Bien, estamos acá en televisión y quiero preguntarte por hagamos como un recorrido del álbum de foto o video de la última semana. Largamos el programa no entendiendo la intervención del presidente apoyando a esta docente y la idea de adoctrinamiento. Para algunos no fue adoctrinamiento, era solamente una señora sacada y querían relativizarlo. Y yo humildemente me permití decir que si los chicos sintieron que estaban siendo adoctrinados y los incomodó, bueno, hay que dar ahí el crédito. Pero ¿cuál es tu mirada de eso? No, mirá, yo creo que es una escena que nos indignó muchísimo a todos. Osvaldo lo sabe porque lo veníamos hablando todos esos días. Realmente es una cosa que hace hervir la sangre en un sentido. Lo del presidente es aún peor, pero ¿qué vamos a seguir diciendo? Yo creo que las cosas están muy claras. Esas son las posiciones que están. Ya no hay mucho más que discutir. Hace falta simplemente ver ese video, ver si uno está de acuerdo con eso, si uno siente íntimamente que eso es un debate formidable, bueno, ya sabe a quién votar. Y si uno piensa que eso es una patoteada de alguien con poder, a alguien que trataba de tener un debate racional, bueno, también sabe qué hacer. Y lamentablemente, una vez más, Argentina está en una encrucijada, en un camino que se bifurca a dos proyectos de países muy distintos. Ojalá, Diego, ojalá Osvaldo sabe, ojalá pudiera dedicarme al cine, a la televisión, a no tener que hablar de estas cosas en público, no es lo mío, pero uno sale cuando empieza a angustiarse, cuando empieza a desesperarse de que puede perder el país. No hablemos ya de república, que parece un concepto, de perder todo lo que uno quiere, los afectos, lo que ganó, lo que trabajó, porque estamos netamente ante una situación de, no de vida o muerte, metafóricamente hablando, Diego, si parece que te gusta la metáfora. Metafóricamente hablando, creo que el país está en un punto de posible no retorno. Sí, hablemos en serio de esto. ¿Vos crees que hay un posible no retorno que se juegan en estas elecciones? Sí, absolutamente. Yo creo que si el kirchnerismo gana la mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, es un punto de no retorno para la Argentina. Osvaldo. ¿Qué significa claramente, Juan, un punto de no retorno? Un punto de no retorno, un punto en el que ya las dinámicas que se van a empezar a manejar van a ser distintas, van a ser antidemocráticas, va a ser considerar que la actitud de esa profesora es un debate formidable, y eso se va a trasladar a todos los campos, a todas las relaciones. Ya hemos sufrido, muchísimos argentinos, hemos sufrido la división de nuestras familias, la pérdida de amigos, la pérdida de lazos emocionales muy fuertes. Creo que es la peor herencia que nos deja el kirchnerismo, y realmente... De esto vos a ser responsable. Si vuelven a ganar, o sea, si la sociedad vuelve a apoyar esto, es realmente, bueno, es una elección que ha hecho la sociedad de ir para ese lado, de ir para esa profesora destemplada que a los gritos trata de callar al que piensa distinto.
Quiero que conversen con vos también el resto de los compañeros que están aquí en la mesa. Pablo de León. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te recuerdo, y lo recordamos en realidad antes del programa, una imagen tuya fiscalizando en La Matanza. ¿Estás muy preocupado con ese tema de lo que puede pasar en esta elección? Gracias, Pablo, por hablar de esto. Sí, yo fiscalicé 3 veces, en el 2013 para UNEN, en Capital, en mi barrio, Barracas, en 2017 y en 2019 para Juntos por el Cambio, Cambiemos y Juntos por el Cambio, en la misma escuela de La Matanza. Y sí, creo que en estas, justamente porque esta percepción de que acá se juega mucho, no es solo mía, sino también del partido, del Frente de Todos, me parece que va a ser muy importante fiscalizar. Me gustaría tranquilizar a la gente, porque algunos dicen, no, te corren con un revólver, no pasa nada. Yo, de hecho, he sacado gente con la que todavía estoy en contacto, la Victoria Luzardo, la fiscal del kirchnerismo en el 2017, todavía estamos en contacto, aprovecho para mandarle un gran saludo. Lo máximo que te puede pasar es alguien un poquito serio, pero nada más, y es muy importante estar ahí, porque es muy importante no dejar la mesa sola. Solamente la presencia ya es suficiente. Bien, te quiero preguntar sobre otro tema relacionado que tiene que ver con la posible apatía, el desánimo en este clima, en este contexto general de una Argentina con pandemia, con crisis económica, en donde a veces, bueno, para muchos jóvenes o algunos no jóvenes, dicen, ¿para qué ir a votar? Y sobre todo en estas primarias, no tengo ganas, que sea lo que sea, yo no voy a ir a votar. Y algunos interpretan que esa apatía favorece al final del día al oficialismo, que tiene un voto en general más duro, y este voto blando es el que podría renunciar a levantarse ese domingo a votar. ¿Qué tenés para decirle a ese votante que no ama ni odia, ese llamado votante blando? Mira, yo creo que la Argentina en el 2020 y en el 2021 pasó por una etapa de angustia y de dolor inédita en nuestro país. Por supuesto, la pandemia, no voy a responsabilizar al gobierno de esto, pero el agravamiento de las consecuencias, de eso sí, y mucho. Los desafíos, las burlas que el gobierno le hace al dolor de la gente permanentemente son tan fuertes, tan obvias, tan hirientes, tan humillantes, y durante mucho tiempo hemos visto que mucha gente de la oposición, de la gente que deberíamos votar, no defendió a la sociedad. La sociedad salió a protestar, salió a manifestarse, y no tuvieron el apoyo de muchos que en este momento vamos a tener que votar. Entonces eso genera una gran apatía. Creo que la falta de fiscales, que en este momento es acuciante, no quiero disminuir este tema, pasa por eso, pasa por una sociedad que está abatida y ofendida. Pero también este abatimiento viene por el dolor de las muertes, por el dolor de saber que nuestros familiares se han morido, perdón, estuve leyendo mucho al gobernador, que se han muerto solos, perdón, se han muerto solos. Esto es algo que provoca un dolor tremendo. Yo estoy pasando por una situación similar en este momento, toda mi familia, y realmente parecería que no hay salida. Creo que una vez más la sociedad tiene que ponerse por delante de nuestros dirigentes y mostrar el camino, como hizo el 24 de agosto después de las PASO del 19, como hizo aquel 1 de abril del 17, como hizo muchas veces. Por favor, tengamos fuerza una vez más, tengamos esa presencia de ánimo, demostrar que nos merecemos más. Nos merecemos mucho más, y vayamos a votar y vayamos a fiscalizar, y después de las elecciones, pasado el peligro mayor, podremos dilucidar las diferencias internas. Lucía, a ver. Retomando un poco esto último que... Perdón, ¿me pueden poner la imagen de nuevo? Porque prefiero ver las caras. Claro, se pierde. Retomando un poco esto último que mencionabas,
te quería preguntar qué te sucede con esta situación de la fiesta de cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos el año pasado. Un presidente imputado por esa situación junto a la primera dama y a todos los invitados a ese cumpleaños. Pero te quiero sumar una segunda pregunta a esto. Vos también el otro día dijiste que así como pareciera ser que de un lado de la vereda está esto, del otro lado tampoco entusiasmaban demasiado los candidatos de la oposición. Sí, bueno, son dos preguntas las que me estás haciendo. Por un Ella lado, cobra por reacción a la pregunta. fiesta. Perdón, ¿cómo? Ella cobra por pregunta. Aprovecho. Por un lado, mira, por un lado la reacción a lo de la fiesta es una cosa, por supuesto que fue lo que sintió casi te diría toda la sociedad, ¿no? Porque hasta los mismos votantes del Frente de Todos han sentido este impacto. Es una burla muy fuerte. El saber que un pariente, un querido tuyo, murió solo, es un dolor. Creo que no lo miden, creo que todavía al presidente no se le cae la cara de vergüenza de lo que ha hecho. Y han tratado, y fueron cerrando exponencialmente. No puede ser. Después primero trataron de decir que era una noticia fake, después trataron de decir que él había pasado por ahí, después, bueno, una cosa, y el último clavo del cajón, el ofrecer 2 sueldos para que esto quede en la nada. O sea, prácticamente coimear a la sociedad. Es una cosa, es tremendo lo que ocurrió. Yo creo que no hay pedido de disculpa posible. Que pase lo que pase, y acá Martín seguramente estará en contra mío, tiene que renunciar. O sea, una persona con dignidad. No te estoy hablando de una persona porque es funcionario, por lo que sea. En cualquier trabajo que te agarren en una así, tenés que decir, muchachos, discúlpenme, acá no hay nada que decir, me retiro, hago mutis por el foro. No hay salida posible de esto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Porque Pero espera, déjame meterme entonces acá. ¿Y qué debió haber hecho el presidente entonces? Listo, ya está. Eso, nada más. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué es listo nada más? Renunciar. Renuncia indeclinable. Para mí es lo único que puede salvar su dignidad en algo. Obviamente que ya nadie le cree nada, ni los suyos. Entonces, ¿cómo puede seguir siendo presidente de algo? Cualquier cosa que nos diga, no lo vamos a creer. No lo vamos a creer. Pero permitime, porque ahí se abre una hipótesis. Gente de Juntos por el Cambio decía, ojo que si no siguiera en su lugar de presidente Alberto Fernández, ocuparía eso su vice. Bueno, se abre otra parte. Sí, no sé lo que convendrá políticamente. Yo te estoy hablando desde un punto de vista de dignidad humana frente al trabajo. ¿Viste? Eso, si a vos te agarran en eso, en tu trabajo, Diego, en una falta similar, ¿qué haces? Renuncia a disposición, planteás vos. Entonces no sé lo que convendrá políticamente. De alguna manera ya sabemos igualmente quién está manejando todo, así que sería como blanquear una situación que ya es absolutamente ridícula. Pero me habías hecho otra pregunta también. Sí, un poco quizás relacionado a esto también, que vos habías planteado que en este pedido de fiscalización, que también sentías que del otro lado, que es la oposición, los candidatos no entusiasmaban en este escenario a la gente. Mira, hay una, no todos, ¿no? Por supuesto. Creo que la verdad que creo que las listas están bastante bien, y si tomamos en cuenta que la posición no importa una vez que se hagan las elecciones, que todos van a tener el mismo valor dentro del Congreso. Creo que mucho se habla de quién está primero en las listas, ¿viste? Y todo eso, el orden y todo eso. Pero eso no importa, ¿no? Y la verdad que no quiero hablar de eso porque es perder el foco. Pero es verdad que hubo una gran porción del liderazgo de la oposición que eligió el año pasado un silencio estratégico, de no apoyar las marchas, de no canalizar, de no darle voz pública a ese reclamo de la sociedad. Y eso obviamente genera apatía, obviamente genera desilusión. No sé por qué fue. Habrá habido motivos personales, habrá habido motivos de silencio estratégico, habrá habido un análisis de encuestas por gente que mira las encuestas y ve números. Y las encuestas lo que te están mostrando es gente. Y esa gente, Diego, vos lo sabés mejor que nadie,
tiene espíritu y tiene ánimos y se ofende y cambia de idea y tiene emociones y necesita ser el líder, tiene que contener todo eso. Eso es lo que es un liderazgo, no hacer un camino o poner una cloaca, que por supuesto que se aprecia mucho. Pero no es solamente eso. Y el año pasado hubo una ausencia de liderazgo de quienes se suponía que tenían que ser nuestros líderes y un surgimiento de liderazgo de quienes no tenían por qué serlo, de que eran segundas líneas o terceras líneas o gente inesperada. Las encuestas esto lo marcan. Hay un notorio cambio de tono en la campaña, obviamente, creo que se están dando cuenta de lo que la sociedad reclama. Yo Quizás quería hubo mencionarte esto, Juan, que uno ve un cambio, un giro y un endurecimiento en el discurso de estas personas que vos mencionas. Se nota, eso es aparente, pero por supuesto que se lo creo a la gente que viene con ese tono desde que las encuestas le decían lo contrario. A ellos realmente les creo. Pero igualmente, atenti, el peor de nuestra lista es mejor que el mejor de la lista de los otros. Así que no nos pongamos en exquisito, no nos quejemos de lleno, porque después terminamos siempre peor que antes. Bien, Lucía, ¿tenías algo? Adri. Sí, retomo algo que mencionaste de que merecemos más. La posición del gobierno es que hemos tenido una excelente gestión de la pandemia, que estamos vacunando. Digo, en esa perspectiva que te da estar hace años en Estados Unidos, ¿qué es lo que merecemos? Mirá, por lo menos merecemos que no se burle, que no nos tomen de boludos. Eso que es un eslogan que hicieron ellos, que no te tomen de boludo. La verdad que merecemos eso. Me hago cargo de ese eslogan, lo tomo. Porque que alguien me diga que en Argentina hubo una gestión genial de la pandemia, es directamente, no es debatible, no es una polémica. La gestión de la pandemia fue pésima, pero considerada por todos los organismos más importantes del mundo. La ODEC dice que vamos a ser el último país en recuperarnos del desastre que fue en Argentina. ¿A quién se le ocurre que están gente vacunando con una dosis, con la primera dosis de una vacuna, con la segunda dosis de otra? Están haciendo experimentos de Frankenstein que encima admitieron que le salieron de pedo, porque lo dijeron, no, sí, porque como por suerte en Buenos Aires hubo errores en la administración de las vacunas y salió bien. Es desastroso, es desastroso lo que ha pasado. Teníamos 14 millones de vacunas de Pfizer, 14 millones que nos correspondían y las negaron para el proyecto. O sea, lo que explicó esa carta de esta mujer cuyo nombre no recuerdo, el proyecto, Nicolini. El proyecto de Rusia. Pero yo no quería ponerme así, la verdad que no quiero ponerme así, no me gusta ponerme así, pero lo que ya no es un tema ideológico, es un tema de dignidad, es un tema de burlarse de nosotros y de burlarse de una persona que está sufriendo. Las consecuencias humanas pueden ser muy fuertes. No te burles de alguien que está llorando. Es como escarbar en el dolor, es clavarle un cuchillo y después revolver y encima mientras te estás riendo. Pero déjame preguntarte. Es una mala política por parte del gobierno lo que están haciendo. ¿Vos creés que esto es a propósito, que hay un goce sobre el sufrimiento, o no saben, son incapaces, no pueden empatizar, no les conviene estratégicamente dejarlo ver? ¿Qué pensás vos? No, yo creo que ellos piensan que no les conviene estratégicamente. Pienso que también es un tema de personalidad. En definitiva, la política la hacen las personas. Y no sería el primer país que el destino del país es afectado por la personalidad de 2 o 3 que están arriba. No sería no va a ser ni el primero ni el último. Así que bueno, puede ser una mezcla de todo eso, pero creo que tendrían que recapacitar y dejar de burlarse de un país que está sufriendo como no sufrió nunca. Como no sufrió nunca. Mirá que Argentina está acostumbrada a sufrir, el mal pero acostumbrado de Fontana Rosa. Esto ha superado los niveles de dolor que yo te digo que
mi valoración del pueblo argentino, y acá incluyo a todos, no solamente a la sociedad, al 41%, al 48%, al 100%, es un pueblo que ha resistido un embate tremendo de permanentes insultos. Yo no puedo creer que la sociedad argentina haya aguantado lo que está aguantando. La verdad que me hace valorar y admirar cada vez más a nuestra sociedad. Quiero que pregunte Osvaldo y le invito también a Laura y a Martín si quieren participar y dialogar con Campanella. Dale, Osvaldo. Sí, Juan, haces referencia muy clara a la necesidad de fiscalizar en las próximas elecciones. Digo, eso es tu mensaje principal. Alguien que nunca fiscalizó, alguien que no sabe qué hacer, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que anotarse? ¿Cómo tiene que hacer para poder...? Mira, yo puedo dar la información para dónde anotarse para Juntos por el Cambio, pero también y especialmente los partidos chicos, los partidos de izquierda, que generalmente tienen un fiscal por escuela que va girando, viste, que va corriendo de un lado a otro, o los partidos, no sé qué será, experto, no sé quiénes son los otros partidos, expertos en provincia, Milei, en capital, la izquierda, bueno, todos tendrían que fiscalizar. En el de, a ver, espera, lo tengo anotado acá, el de Juntos por el Cambio es sumate, siempre la frase, sumate.pro.com.ar. Por favor, anótense ahí, hacen falta muchos fiscales y no hay ningún peligro, es un día inclusive de mucho placer, se dialoga con los otros fiscales generalmente, a veces se puede tocar una grieta, pero es lo máximo que puede pasar. ¿Ese sitio es para todo el país? ¿Cómo? Se necesitan en todo el país. Imagínate que hay lugares, especialmente yo pondría foco en la provincia de Buenos Aires, pero en todo el país hacen falta. Imagínate que, bueno, hay provincias que sabemos que son coladores, ¿no? Pero en todo el país. Es muy difícil, con la presencia de un fiscal en una mesa, es muy difícil, es claro para todos, no es para nada agresivo. Y yo tengo el mejor recuerdo de los 2 días, de las 2 veces que fui a fiscalizar en el 17 y el 19. Si estuviera en Argentina desde ya que estaba de nuevo, no voy a estar lamentablemente. Martín. No, yo primero le quiero mandar un saludo a Juan, por supuesto, agradecerle el compromiso que siempre tiene, pero particularmente, Juan, te quiero agradecer la dureza y la franqueza con la cual nos has dicho las cosas que hacemos mal y que tenemos que cambiar. Creo que el desafío que tenemos nosotros es interpretar esa bronca colectiva y que está claro que si nosotros lo hubiéramos hecho mejor y tal vez no hubiera sido necesario la emergencia de toda la sociedad civil. Las clases volvieron, no por la clase política. Sí es cierto, en la ciudad de Buenos Aires hubo una decisión política del jefe de gobierno de volver contra toda la opinión, contra el presidente, situación judicial y todo, pero fueron padres organizados desde la sociedad civil, los que lucharon durante el año pasado cuando parecía todo imposible, fue la sociedad civil la que se puso de pie y eso es algo que la clase política, sobre y todo la red Vacuname, ¿no? Que sobre todo lo que estamos a cambiar el DNU ya en ese tramo sobre final. Todo los que estamos en la oposición tenemos que pedir perdón y hacer un mea culpa y reconocer que está bueno cada tanto que alguien que por ahí piensa parecido a nosotros en un montón de cosas nos pegue un tirón de orejas y nos diga las cosas como son. Así que te agradezco tu honestidad y tu compromiso. Yo quiero gracias, decir Martín. una cosa. No, habla. Respondele, Juan. No, muchísimas gracias. Mira, justamente hoy puedo hacer una pequeña tangente, un paréntesis. Quiero mandar un gran saludo al chat del Amperímetro, porque si no lo hago, a Osvaldo y a mí no nos van a dejar en paz durante un mes. Cuenten pero hoy hablábamos mucho de eso, porque ¿no? nos quedamos afuera. Es un grupete de chat donde solemos charlar. Saludo a todos. Un grupazo, como un grupete, Osvaldo. Y se habla mucho de esto, ¿no? De qué tendría que hacer. Y yo siempre he dicho que me parece que siempre la honestidad es lo mejor. Que ya estamos muy avivados de todos estos versos, contraverso. No, yo no dije nada porque estaba en realidad que estaba ocupado mirando para otro lado y qué sé yo. No lo sentí, no lo sintió, pensaron que la estrategia era otra.
Y punto y aparte, a mí me parece que es lo mejor. Esto que dice Martín, a mí me hace valorarlo muchísimo, muchísimo, porque listo, así, sin reparo, si se sintieron ofendidos, discúlpenme, no, viste nada, sin reparos. A veces hay que hacer eso, cuando te agarran con los pantalones bajos, ¿y qué tenés que decir? Perdóname. Yo quiero agradecer y decir que, bueno, coincido con Campanella que no es momento de tibios, no es momento de... No es, no es momento de tibios. De hecho, bueno, la lista que cabeza para estas elecciones con los jueces es considerada la más potente y estamos primeros en las encuestas en la provincia de Córdoba. Mucha gente y muchos dirigentes fuimos a las marchas permanentemente, otros sí o no, cada uno explicará por qué no estuvo. No somos todos iguales y eso creo que hay que rescatarlo, pero sí también rescatar actitudes que ha tenido gente como vos, que dice, yo no soy de la política, pero ayuda mucho a la política. Ayudó un montón cuando tuvimos el problema de los argentinos en el exterior que no nos dejaban votar, orientando a todos esos argentinos de afuera que ahora perdieron su derecho a votar, eso no nos olvidemos. Ayudan mucho tus tweets, tus redes sociales, siempre empujando. Entonces yo quiero decir que coincido que no es momento para tibios, las listas que van a ganar son las más potentes y las que se juegan, y decirte que a pesar de que no te dediques a la política, haces mucho por la gente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría hacer mucho más en lo mío. No te había reconocido, Laura, cuando te veía antes de perfil, y reconozco que no te incluyo a vos entre los que no hablaron el año pasado. De hecho, te conocí el año pasado como política justamente por cómo estuviste presente. Gracias. Juan, vos mencionaste recién lo mío, lo tuyo, la actividad artística, el cine, el arte. Lo que te pregunto lo mío es hacer reír. Lo tuyo es hacer reír. ¿Y cómo te llevas con tus colegas? Vos sabés que hay una mayoría, no hay una totalidad, pero hay una mayoría que se sienten más atraídos o más afines con el gobierno, con el kirchnerismo, con el peronismo. ¿Qué diálogo o qué contacto tenés con ellos y cómo observás las posiciones que fueron adoptando en los últimos tiempos? Mira, yo tengo he tenido un código aún en las redes donde a veces se me suelta la cadena, que es nunca criticar al votante. Nada, no me gustan para nada esas expresiones de genios del voto y eso. Cada uno conoce su propia realidad, su circunstancia y por qué vota lo que vota. En todo caso, todo lo contrario, más que insultarlo, habría que seducirlo o convencerlo al que piensa distinto. Pero mucho más aún es con mis colegas. Yo con mis colegas jamás he criticado a ninguno, jamás he comentado nada de nadie, de ninguno. Me llevo muy bien con todos los que trabajo con gente kirchnerista, no kirchnerista, elijo sí, no solo por talento, sino también por personalidad, porque es un trabajo en el que uno está junto muchas horas y no quiere estar con alguien con el que no se lleve, y dentro de esos alguien con los que no me llevo, hay de Cambiemos, hay de todo. Así que no es por eso que elijo, creo que me llevo muy bien. Incluso a veces hemos podido hablar de política un poco. Bien, ¿y qué podría...? Cuando entra en confianza, viste, es otra cosa. El problema de este veneno que se estableció en el país, esta división, esta grieta, es que se provocó un odio al que uno no conoce, a la persona que uno no conoce. Es realmente, todos estamos hartos de la grieta, por supuesto, pero no es ignorándola que la vamos a cerrar, ¿eh? Y la verdad que es importante conocer a la gente. Cuando uno se conoce, empiezan a tallar otras cosas. Y en este sentido, si llegara a ser gobierno en 2023, Juntos por el Cambio, o como en ese momento se pueda llamar, lo que hoy es oposición, ¿qué debería hacer diferente en su vínculo con los artistas? Como sabemos, la mayoría no adhirieron al gobierno de Macri. No, eso son en políticas culturales, no, es muy compleja la respuesta a tu pregunta. Es como para charlas mucho más largas. Yo no creo que este gobierno haya hecho más que el de Cambiemos.
Creo que en lo nuestro hay muchas respuestas muy emocionales, que no están muy basadas en la realidad o en el análisis. Entonces es una cosa que se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Yo la verdad que prefiero, justamente, paradójicamente, prefiero no hablar de lo mío en esto, porque son cosas técnicas. Además, la cultura, ¿viste? La cultura es muy complicada y tiene muchos rubros. No es lo mismo el cine que el teatro, que la música, que el baile, que la pintura, que la escultura. No es lo mismo, no es lo mismo todo lo que es industria del arte a lo que es el arte vocacional, ¿viste? Son todas cosas muy complejas y te confieso que no me da el pine. Bien, Juan, vos hablaste de temperaturas, hablamos de tibios y hablamos de candidatos calientes o, si vos querés, más aguerridos. Y ahí hay una argumentación que circula y es: una cosa es ganar y otra es gobernar. Entonces, Claro. los que no se dirían a sí mismos tibios, pero son, si querés vos, los dialoguistas, dicen: mirá que va a haber que hacer acuerdos con el peronismo, si no, no va a haber reformas estructurales. ¿Qué pensás de eso si se llegara en 2023 Juntos por el Cambio a ganar? ¿Más dialoguista, más aguerrido? Los que hablan de diálogo tendrían que ser un poco más específicos y decir con quién. Tampoco hay tantos nombres en la Argentina como para que no se puedan mencionar. Yo creo que hay un sector del peronismo con el que se puede hablar. Por supuesto que sí. Como fue siempre. Así que se podrá hablar y se deberá hablar con todos los que tengan un proyecto de país en donde reine la libertad, la república, y bueno, ya sabemos los proyectos. No necesito, a esta altura del partido, después de 16 años de gobierno kirchnerista, ya sabemos exactamente de qué estamos hablando. No tenemos que repetirlo porque ya parece una cosa aburrida. No necesitamos ni analizar lo que es el gobierno, lo que es el kirchnerismo. Ya lo conocemos. Al que le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Martín, ¿qué pensás vos de...? Es que fiscalice, porque ya el voto lo tiene decidido todo el mundo. Cuando aparecen indecisos en las encuestas, es gente que no quiere contestar, o que está hinchada y no tiene ganas de contestar. Pero ya todo, si las elecciones fueran mañana, sería el mismo resultado que en septiembre. Sí puede haber cambios en las internas, en las PASO, son muy importantes. Además, uno ahí puede controlar o tener la ilusión de controlar alguna formación dentro de su partido. Pero de las elecciones generales ya sabemos lo que se va a votar. Martín. Ya sabemos todo. A ver, ¿qué piensa Martín? Esencialmente lo mismo que Juan, que hay una cosa es el peronismo de Córdoba, el peronismo de Santa Fe, y otra cosa es el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. Pero que me parece que estamos en una etapa en la cual hay que construir más, hay que dialogar más con la gente primero. Si nosotros somos lo suficientemente contundentes para contarle a la gente el cambio que queremos producir en Argentina, eso va a parar un poco el desánimo que hay en la Argentina, la intención de mucha gente de irse, y paradójicamente es el mismo discurso que nos va a hacer ganar en realidad. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy contundentes en los cambios que hay que hacer en Argentina, incluso cuando parezca en el corto plazo que no garpa electoralmente decirlos. Hay que decir con nombre y apellidos, ese es un poco el trabajo que estoy tratando de hacer en esta campaña, decir con nombre y apellido cuáles son los problemas de Argentina y cuáles son concretamente las propuestas de solución para cada uno de esos temas de la Argentina, de suerte tal de construir un consenso tan abrumador, un cambio cultural en la forma en que hay que ver los problemas de la Argentina, que haga que sea obvio los cambios que va a tener que hacer el nuevo gobierno a partir del 2023. A ver, podemos sumar si entra en la pantalla, y si no, háganle lugar a Osvaldo Bazán. Osvaldo. Sí, quería comentarte esto, Juan. Yo, como todos los periodistas, hace mucho que estamos tratando de que hables en los medios en Argentina, porque hablas habitualmente en las redes. Sin embargo, esta vez tuviste ganas de hablar porque estás enfocándote en el tema de la fiscalización. ¿Por qué tenés tanto miedo de la fiscalización? ¿Tenés miedo de fraude? ¿Miedo a qué? ¿Al fraude? ¿Al fraude? Sí, por supuesto. Sí, es obvio, es por eso. Sí, es obvio. Obvio, sí. El fraude existió siempre en la Argentina. Siempre en la Argentina. No hay, cuando está el fiscal, no hay. Bueno, podrá haber el fraude cibernético, el correo, viste, qué sé yo, no sé. Pero en la mesa, si hay un fiscal desde la mañana y estás ahí, te aseguras que la gente meta el voto y después estás presente cuando se cuenta. No, es muy difícil hacer fraude.
Y es mentira que te corren con un revólver, que eso no, terminan asustando, queriendo hablar mal del peronismo, terminan asustando a la gente a que se presente a fiscalizar. No es así. No es así. Andá, llévate una docena de facturas, compartilas con la mesa, y la verdad que hasta podés tener un diálogo interesante. Muy bien. Juan, te agradecemos enormemente este diálogo, que por supuesto es mérito también de Osvaldo Bazán, que te logró convencer, pero te agradecemos que hayas hablado con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Es entonces sumate.pro.com.ar, creo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Quedó claro. Llame ya. Okay. Quiero saludar y despedir también a Martín. Gracias, Bueno. Martín Tetas. Muchas y gracias. Laura Machado. Yo Gracias. pedir una cosa más, que vayan a votar, porque hay esa precaución, ¿no? La cantidad de gente que va a ir a votar, así es que los que tengan decidido y tienen que ir a votar, pedirles por favor que vayan a votar. En Bien, Corrientes fue gracias, alta la participación el día de hoy. Bien. Creo que tengo un móvil. ¿Por qué? Tengo un móvil. Facundo Manes. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Hola, soy Facundo Manes y vengo a dar el paso. ¿Vos ya diste el paso, hermano Diego? Estoy por dar el paso como los Beatles en Abbey Road. No seas remolón y dalo. Voy a Denlos dar el todos ahí paso. en la mesa. Muy bien. Latinoamérica unida tras la mítica figura de... Hola, soy Facundo Manes. Facundo, no joda Una mucho vez porque va a Mercedes venir Sosa. esta semana, ¿eh? No sabe que, Sí. que nos desinvite, ¿eh? Por favor, que tiene que venir. Bueno, ¿cómo va Facundo? Bueno, ya lo dijo Mercedes Sosa. Canta conmigo, hermano. Canta, hermano americano. Libera tu esperanza junto a Emilio Monzó. Está muy bien. El cancionero. Bueno, ¿qué recepción va Estoy a teniendo? full con la música. ¿Sabes por qué? Porque estuve con los guachiturros en Lomas de Zamora. ¿Y qué tal? Y ellos me decían, tírese un paso, doctor, tírese un paso. Y yo les explicaba que los pasos no se tiran, los pasos se dan. Y ellos me decían, manes sortiva, manes vigilante. Están completamente adoctrinados por años y años de maestro, etcétera. Pero el momento de poner un límite es aquí y ahora, como enseñan las neurociencias. Bien. Hola, soy Facundo Manes. Bien, yo ya apreté el número 1 del disco, pero quiero decir esto. ¿Cómo operan las neuronas a la hora de elegir frente a la urna un candidato? A mi juego me llamaron, Diego, porque vos sabés que mi pasión es el cerebro, las neurociencias. Lo Y vos sabemos. también estás con el tema del cerebro, porque sos psicólogo. ¿Y qué es un psicólogo? El profe de zumba del cerebro. Entonces, si tu cerebro quiere dar el paso y vos no lo das, corres el riesgo de que el mismo se aplaste contra las paredes craneanas, provocando pérdida de masa encefálica a través de la nariz y las orejas. Exactamente. Después no digan que no les avisé. Hola, soy Facundo Manes y vengo del futuro. Vengo del futuro. Mi misión es Con una desactivar campera- el larretismo. Tengo que desactivar el larretismo. Pero que usted que es como y el santinismo Terminator. antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué baja con Sí, una soy como campera? Sarah Connor. Sarah Soy O'Connor. Sarah Connor. Tengo que evitar que se convierta en empleada municipal. Sarah Connor. No se rían, porque cada minuto que pasa, yo no quiero agredir. No soy político, soy médico, vengo a sanar. Pero cada minuto que pasa, la reta en sobra un nuevo periodista, incorpora un nuevo tuitero a planta permanente. ¿Eh? Es una máquina de blindarse. Bueno. Y esto hay que frenarlo ahora, porque Bien. en 2023 puede ser muy tarde. Hola, soy Facundo Manes. Hasta la vista, baby. Adiós, mi planeta me necesita. Debo partir. Los veo en la Adiós. Se termina la sonrisa. Marcelo Peláez desde Corrientes. Hola, Marcelo. Aquí estamos, hace algunos minutos llegó un grupo de dirigentes radicales para apoyar a Gustavo Valdés, que todavía sigue en el edificio de la Gobernación. El clima de festejo es total, pese a que hasta hace segundos la Junta Electoral Provincial no cargó un solo dato, pese a que hace 3 horas ya cerró la elección aquí en la provincia de Corrientes. No obstante, no solo por los bocas de urna, sino por el trabajo de los fiscales de mesa que van entregando a medida que se producen los cierres de cada mesa para enviar los telegramas a la justicia electoral. Los fiscales de esta coalición electoral encabezada por el radicalismo van comunicando datos que ratifican este clima de victoria, pese a que no hay datos ni desde adentro del Comité Provincial del Radicalismo los están aportando.
Gerardo Morales, Luis Naidenov, Alfredo Cornejo, José Cano, Ernesto Sanz, varios de los dirigentes radicales que han llegado todos juntos aquí a la sede de esta coalición partidaria en la que no solo está el radicalismo, también el PRO, el Partido Autonomista, el Partido Liberal, las viejas referencias de esta provincia. Recordemos los partidos históricos de los Romero Férez y los Aguirre Lanari, todos nucleados en esta coalición electoral que en este momento tiene a los dirigentes reunidos en esta sede del radicalismo a la espera de que el gobernador Gustavo Valdés llegue desde el edificio de la gobernación para brindar una conferencia de prensa. Se cree que el arribo se va a producir después de que la Junta Electoral dé a conocer los primeros resultados del escrutinio y han asegurado que cargarán los datos en el sistema una vez que el 10% de los votos ya estén escrutados. Marcelo, muchísimas gracias. Bien, Pablo de León. Bueno, a los nombres que recién mencionaba, entre Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, hay que agregarle el hola, soy Facundo Manes, va a escuchar el gobernador Valdés, porque Manes se subió e intentan darle fuerza a esta cuestión de la UCR en un momento de avance. Bueno, Manes tiene su interna con Santilli en la provincia. Bueno, muy bien. Recibimos a Mauricio de Alessandro, abogado, y viene aquí en doble función. Una es ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre la defensa del presidente en el sentido de que, bueno, ahora va a contar Lucía Salinas cuál es el escrito que presentó sobre esa noche en Olivos, pero tenés otra función que vos sos el abogado de una de las que participó allí, Domínguez. Así es. Bien. Quiero primero pasar por Lucía. ¿Qué presentó el presidente? Bueno, el presidente, minutos antes de que sea imputado por el fiscal Ramiro González, presentó un escrito en la justicia pidiendo su sobreseimiento. Planteó una serie de argumentos a través de los cuales él considera que no hubo ningún delito aquel 14 de julio del 2020 en la Quinta de Olivos, cuando se celebró el cumpleaños de Fabiola Yáñez, básicamente porque él dice que el delito que se le imputó, que es esta violación a la normativa, no se aplicaría porque no hubo propagación del virus, efectivamente, como también lo había dicho unos días antes Santiago Cafiero, pero también se refirió a que ese festejo se realizó en intimidad familiar, en la Quinta de Olivos, donde se había trasladado toda su tarea laboral, producto de la pandemia, que no tenía horario su tarea laboral allí. Tengo una idea al aire, que es por qué no vamos separando los ejes, los ítems y los vamos peloteando con el abogado. Lo primero es esto que creo que ya charlamos, que es, dado que no hubo contagio, no hay delito. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo sigo considerando que el decreto es inconstitucional y a partir de ahí no existe ninguna posibilidad de analizar esto. Entiendo que la inexistencia de delito por ser un delito, por no haber existido contagio, es algo difícil de discutir judicialmente. El presidente eligió ese camino y algún día yo como defensor tal vez tenga que usarlo, pero yo prefiero otros caminos. A mí me parece que es un delito de peligro el del 205, por eso es obligatorio o imprescindible plantear la inconstitucionalidad del decreto. El DNU del presidente no decía será penado quien efectivamente contagie, decía quien se junte y potencialmente contagie. En realidad el decreto, más que eso, lo que decía es qué es lo que había que hacer o cuál era la orden para complementar el artículo 205 que dice aquel que violare las normas de la emergencia sanitaria, ¿no? O sea, la emergencia sanitaria es el decreto y el artículo penal del Código Penal se complementa con esa emergencia. Bien, ya, esta es la primera parte. Vos decís, yo creo en la constitucionalidad, pero... Ojo, se agregó algo nuevo, que me hicieron saber desde España. En España el Tribunal Constitucional de España también dijo que es inconstitucional el decreto que se dictó en España y que no corresponde tener a la gente encerrada en la casa. Bueno, pero eso es en España, no tiene nada que ver con la legislación argentina. No, al contrario, es mucho más imperativa la legislación argentina, pero también... Pero no tiene nada que ver. Bueno, más o menos tiene que ver porque cuando lo que se trata de las libertades, hay pactos internacionales donde los países firman directivas básicas sobre qué es,
constitucional o no en el mundo, ¿no? Y lo que dicen los españoles, basados en un pacto internacional que también tiene firmado la Argentina, es que por un decreto no se puede meter a la gente. Ahora, yo hago una pregunta, doctor. A partir de la presentación que usted hace de inconstitucionalidad, usted está defendiendo a Estefanía Domínguez, que por otras cosas hoy volvió a las redes, después le quiero preguntar por eso, pero digo, esto beneficia a todos, incluyendo al presidente, hasta el propio presidente quedaría eximido de culpa y cargo con esta presentación. Las inconstitucionalidades benefician básicamente a los 55.000 argentinos que están siendo perseguidos por un decreto que yo considero inconstitucional. Si yo, voy a perjudicar a 55.000 argentinos para que no se beneficie el presidente, es algo, digamos, a mí no es parte de mi defensa, no me interesa, pero me parece puesto en la balanza que es mejor sacarle a 55.000 personas la persecución penal que se vea beneficiado al presidente, porque en definitiva el presidente se ve beneficiado en lo personal, pero políticamente queda con una patarrenga, ¿no? Pero ¿cómo se vuelve atrás en la letra de un decreto que él mismo en su escrito dice: yo no desconozco que este decreto yo mismo lo firmé y no desconozco la letra de este decreto? Después él hace una lectura bastante particular de lo que pasó en la Quinta de Olivos, que él en un momento plantea que esas personas podían circular, también plantea que nadie se relajó respecto a los protocolos como parte de su línea argumentativa. Digo, pero ¿cómo? Qué difícil la situación para un presidente volver atrás con su propio decreto. Si no fuera que es el presidente, y que yo considero que fue un acto de gran hipocresía de toda la política de estos decretos que impidieron a la gente salir, yo diría que hay que absolverlo, porque lo que él explica es verdad, es lo que mucha gente pensaba, que el decreto era inconstitucional, que no había que cumplirlo, que uno podía hacer cosas esenciales si se cuidaba y que era una locura tenernos encerrados. Yo sigo pensando eso y creo que todos pensamos eso. El problema es que el que lo dice es el tipo que hizo el decreto. Pero todos pensamos eso, pero todos cumplimos un decreto porque hay que cumplir un decreto. Digo, uno no tenía el 20 de marzo un abogado de su estatura para ir a decir: me defiende de Alessandro porque yo quiero quiero hacer el cumpleaños de mi prima y no puedo. Digo, no teníamos esa posibilidad. La verdad que la posibilidad que tiene Sofía ahora de contratarlo a usted porque se supo que había pasado eso, digamos, no la tuvimos todos los argentinos. No, pero la posibilidad que tienen todos los argentinos ahora, 55.000 incumplieron, ¿no? Y seguramente mucho más, porque cuando hay 55.000 causas. Pero la posibilidad que sí tenemos, y es muy importante lo que decís, Osvaldo, es que no nos vuelva a pasar. Porque si nos plantamos ahora, si en lugar de fijarnos si lo beneficia o no a Alberto Fernández, nos plantamos y decimos: ojo, no se puede limitar la libertad individuales si no es por una ley del Congreso, probablemente todos los políticos la próxima vez tengan que levantar o bajar la mano para saber si se convierte en atropello, y si la semana que viene, ya no Alberto, Cristina o el propio PRO, o cualquiera, o Larreta, se le ocurre meternos adentro con un decreto, no lo van a poder hacer. Está muy bien. Por eso es tan importante que lo hagamos, que es una oportunidad única. Usted está diciendo que yo defiende que no nos vuelva a pasar, que por un decreto nos vuelvan a encerrar a todos. Lo que pasa que en este caso, lo que puede pasar, a partir o de la si se toma en cuenta la presentación del presidente, que yo creo que la justicia no va a hacer nada, o si se toma en cuenta su presentación... a él, porque si yo pensé que están mirando, están en un vagón, es que no sé dónde está la... A la 2, ahí está. Ahí está. Si se toma en cuenta su presentación, ¿qué va a pasar? Esta fiesta va a quedar en la nada. Entonces no va a pasar, como recién decía Osvaldo, no pasa fundamentalmente porque lamentemos haber pedido festejar nuestro cumpleaños, sino cuestiones mucho más de fondo, como no ver a nuestros familiares y mucho más los que no pudieron ver a sus familiares enfermos o internados. Si no hacen lugar a mi planteo, también la fiesta va a quedar en la nada. Todos sabemos que la fiesta va a quedar en la nada. No va a quedar Lo importante es que ¿por qué dice eso? Pero vos decís, Mauricio, frases fuertes... Claro. Y quiero que las analicemos. ¿Por qué vos decís que eso en la nada? Porque si no es inconstitucional el decreto, la defensa del presidente va a funcionar como funcionó en muchos casos últimamente. Lo que va a funcionar, o sea, la reparación es integral. Una reparación con X plata que el tribunal le diga: mira, más o menos propusiste 4 meses de la mitad, me tenés que dar 15 de... En lugar de la hora 4 a hora 12, pero igual se va a resolver. Pero ¿puede él acceder a una reparación económica siendo que no es un delito patrimonial, siendo que no es un delito culposo? No lo dice el código. Esto tiene un problema de génesis complicado. Es la reforma del Código Penal para que se pueda aplicar el nuevo Código Procesal Penal. O sea, los códigos de fondo, el Código Penal necesita de normas de funcionamiento. Sí. En el año 2015... el kirchnerismo intentó cambiar el sistema de inquisitivo acusatorio y nombrar 1000 fiscales. Yo hice un amparo para que eso se impidiera.
se frenó la aplicación del Código Procesal Penal, pero quedó vigente la reforma del Código Penal en consecuencia, que es la que permite este tipo de acuerdos. Este tipo de acuerdos, conciliación, vale hasta para los homicidios. De hecho, se ha aplicado para los homicidios en un caso sumamente resonante, que la gente no conoce. Una persona alcoholizada mató a otra persona en la Panamericana, la chocó. Cuando llegó el momento, le ofreció a los padres de la víctima una reparación económica y la Fiscalía lo admitió, y esta persona que estaba detenida en su momento por este homicidio terminó saliendo. Es decir, que la propuesta que nos escandaliza para Pero el presidente... perdóname una comparación que es incorrecta. Sí. Si vos tomaste alcohol, puede ser un agravante o un atenuante según qué país. Si vos sos el presidente de la nación y sos el que redacta el DNU, el que planta el semáforo, el que coloca el semáforo y después lo cruza en rojo, ¿hay un agravante por ser el inventor del DNU, cruzarlo en rojo después? Hay un artículo del 248 que pena al funcionario que no cumpla las normas. Que no se le aplicó en este caso en la imputación al presidente. Bueno, sí, fue mencionado, es parte de la investigación. No te olvides que acá no hay imputación concreta. Como hay tanta bronca en la gente, hablamos de imputación, pero la imputación en federal, el solo hecho de ir a denunciar, ya la carátula Sí, que te abran la investigación. sale imputado. Por ¿Vos eso, recordás alguna en la historia argentina? Digamos, vos estás con este tema y hace muchos años. ¿Hay algo que haya hecho un presidente similar a de la hacer- Rúa. ¿Qué pasó? De la Rúa hizo el primer, hizo el decreto 1306 del corralito y le quedó un palo adentro del banco en ese momento. La justicia, Silva Garretón, en un amparo que hice yo, declaró inconstitucional el decreto 1306 Con del la corralito. salvedad que acá pareciera, digamos, que en contra del mismo. A diferencia de Alberto, que fue a favor de él, digamos. hace una- No. Digo, Está bien, entiendo lo que vos planteás. declaró inconstitucional eso y de la Rúa se puso la campana de Carpincho y se llevó la plata. O sea, él había Se llevó decretado. Y claro, si no había él más... hizo el amparo con, digamos, No, él no hizo el amparo. El banco, como se declaró está bien. inconstitucional, el banco resolvió entregar la plata, lo llamó y le dijo, venga, él se puso la campera y se llevó el palo en una bolsita. Digamos, no había, él lo dijo, yo hice este decreto del corralito, ahora voy a cumplir el corralito. Porque cuando algo es inconstitucional básicamente para el que lo dictó. Es una de las cuestiones básicas. Déjame saber algo y voy a Osvaldo. Ahora tenemos el diario del lunes, vimos las atrocidades de abusos y el doble estándar del gobierno bajo el paraguas del DNU. Cuando se decretó el DNU había otra situación, aparecían los camiones italianos con muertos, los geriátricos con gente que ni siquiera... Otra gran mentira. Bueno, está bien, pero déjame ponerme en ese... En ese momento el gobierno decía, esto es velocísimo, esto es una carrera contra el virus. Si tenemos que pasar por el Congreso, va a ser muy lento. Esto justifica un DNU. ¿Qué dirías sobre ese argumento? Yo no lo pienso, pero el gobierno podría pensar Cuando fue eso. para hacer el impuesto a la riqueza, en 15 días le pusieron la mano en el bolsillo a todo el mundo. O sea, ellos se les volvía muy lento cuando no les convenía y muy rápido cuando les convenía. Y sobre el tema una de las cosas que yo he escuchado a Goyán, que ahora es candidato, yo no debiera hablar de tema de política, pero se me escapa. Cuando yo lo escucho a Goyán, que es candidato, decía que nosotros como país teníamos una gran suerte, que no había colapsado el sistema sanitario, que había colapsado Francia, Estados Unidos, Italia, España colapsaron. ¿Me podría explicar, Goyán, por qué mierda tenemos más muertos nosotros por millón de habitantes y acá no colapsó nada? Nosotros que somos tan buenos, es una gran mentira lo que se hizo con el tema de la pandemia. Nos hicieron el cuento de que no había colapsado el sistema y murieron más argentinos que los sistemas colapsados. ¿Qué era? ¿Que los médicos nuestros eran malos? No, es mentira. La realidad es que eso fue una gran mentira y se fracasó. Entonces, mirar esto, tenemos un agregado, fueron inconstitucionales y les salió mal. Igual, aunque les hubiese salido bien, era inconstitucional. Osvaldo. Hay dos cosas que no entiendo del fiscal de la causa. ¿Por qué todavía no se pidieron las cámaras de Olivos? Y otra cosa, el fiscal está pidiendo si se cumplieron los protocolos de Olivos. No había protocolos para fiestas en julio del año pasado. No, pará. En primer lugar, ¿para qué necesitan las cámaras si están todas en las fotos? O sea, Porque, vos pedís, no. ¿Para necesitar las cámaras? ¿Para qué necesitan las fotos? Y no sé si no hubo más. No sé si hubo en otros días. Digo, esa es la foto de un día, en un momento. Se están investigando determinados días.
no todos los días, todos los minutos y todas las horas. Eso sería una investigación. Está bien, pero si antes o después de la primero que foto hubo no más sos gente. competente, vos no podés investigar. Está bien, lo pero que si antes pasó. o después de la foto hubo más gente. Está bien, pero a ver, las medidas que se pidieron son amplias. ¿Por qué no se pidieron las cámaras? Porque están las fotos, ya no hay más nada que probar en eso. No hay que uno de la foto dice yo no estuve. No, Yo pero podría si hay- haber dicho no estuve. Sí, pero puede haber alguien que estuvo 15 minutos antes de la foto y se fue, se aburrió en Eso bola está- la fiesta, eso me está voy. en los registros, eso está registrado y ya están acompañados. Eso no es un problema. El otro planteo que dijiste es Es el asunto. No, pero lo que cuando pasa, pide- permítame que Sí. yo me meta, caballeros. Acá el tema es lo otro, es si tirás del hilo de las cámaras de seguridad y aparecen más imágenes explícitas impropias. Sí. El tema no es, sí, ya tenés la fotomulta, que es la foto que ellos divulgaron, que a Claro. alguien se le escapó, no sé qué pasó, y el videíto de que los cumpla feliz. El tema que dice Osvaldo es, si vos Sí, agarrás se la llama cámara... excursión de pesca, no se puede. No se llama puede excursión de Porque pesca. tenés Cuando el vos vas- objeto de investigación acotado. Claro, En este cuando caso vos es sobre esas porque 11 si no, personas, claro. el 14 llama de excursión julio. pesca. Se llama excursión de pesca. No se puede hacer. No, y nosotros plantearíamos inmediatamente, no yo, digamos, porque yo Sí. solamente tengo una sola entrada con mi cliente, pero digo, cualquiera podría plantear que es una excursión. Se llama excursión de pesca en la jerga, es cuando vos salís a buscar y también se podría mirar si alguno no tenía alguna sustancia no permitida para el consumo humano, si uno se robó un tenedor, o sea, ¿por qué? Porque también en el mismo momento faltó algo de la casa de Olivos. No, vos no Eran podés- capaces de robarse un tenedor, ¿no? ¿Qué? Eran capaces de robarse un Bueno, tenedor. alguien se puede haber robado un ¿Cuál es tenedor. la situación de...? En lo de Mirta Legrand se roban tenedores, saleros. A los saleros Perdón. los regalan. Empieza otra nota. Vamos a otro juicio. Resistamos Que el no vuelva- comienzo de una nueva nota interesante. Investigación de robo de Mirta Legrand. Quiero volver a esta cuestión. Tu representada, ¿en qué condiciones está? ¿Qué vínculo tiene? ¿No? Digamos, supimos que una de las asistentes volvió a trabajar a Casa Rosada la semana pasada y esto también hizo levantar el indignómetro y decir, che, venimos, está todo explotado y ya como un siga, total normalidad volvió. ¿Cómo se llama, Pablo? Sofía Pachi, Sofía que Pachi, tiene cargo en la Secretaría General de la Presidencia, Bien. volvió a la Rosada. Y vos estás hablando de Estefanía Domínguez y Sí, sumale claro. que la defendida, que es la que está a la derecha de la foto, es la defendida por el doctor D'Alessandro, había desaparecido de las redes sociales y hoy volvió a las redes sociales. Y volvió con... Metiendo un canje, por eso no podemos mostrar la imagen, pero metiendo un canje. Bueno, Bien. tiene una ventaja. Hay que ¿no? pagarle a Alessandro. No, Estefanía Domínguez no tiene trabajo en el Estado, no le vendió ninguna represa hidroeléctrica a Alberto Fernández, ni le vendió turbinas, ni aviones, ni tiene contratos, ni cámaras, nada. Es una chica que es abogada, empezó a estudiar abogacía trabajando en un juzgado contencioso de la ciudad de Buenos Aires, trabajó 5 años ahí hasta que se recibió, luego le dieron el pase al Consejo de la Magistratura, concurre a trabajar regularmente, todo el mundo sabe que trabaja y se esfuerza mucho y tiene un microemprendimiento que es venta de granola, o sea, no, que son productos saludables. Es probable que hoy, me dijo el otro día, hace 2 semanas que no vendo nada de granola, @qué producto con K, si se quiere. Digamos, para que alguien les compre la Pero como granola. dice que Me no pagan le da granola, pero escucha, Sí, y es ahí, verdad, sí, pero- ya recibí los productos, son muy buenos. Bien, espera. Basta de pasar el chivo. Te quiero mencionar, ¿hay alguna suerte de arrepentimiento? Digo, porque más allá Sí, de está vos sos un tipo simpático y manejás bien las cámaras y más, pero hablemos en serio, esto generó mucha indignación. No, está muy porque arrepentida. mientras vos no podías, digamos, ni los abuelos con los nietos, etcétera, hay gente que sabía que iba a cruzar un semáforo en rojo, lo cruzó igual. ¿Hay alguna reflexión de tu... Sí, por supuesto, está arrepentida, está arrepentida. Lo primero que me dijo es, yo llegué y vi que no era íntimo, que había 10 personas y no me atreví a decir que me iba. Bueno, ¿Por no qué se la lo veía hice? muy compungida en las fotos, tomando qué- champán y cuál es de la celebrando. foto? Y no hay ningún En las- argumento veamos de los- eso. si querés, veamos los videos, digo. No hay ¿Quién ningún la argumento. además. autorizó a circular? ¿Quién la autorizó a circular en Estado, ese momento? El Estado Nacional. Porque llevaba granola. No, No los porque vemos tenía muy permiso, como compungidos tenía ahí, yo ¿eh? como- Claro, Porque pero era usted también empleada de tenía la permiso y no fue a las 3 de la magistratura. mañana a una Pero fiesta. porque no te invitaron. Pero, No hubiera ido. Bueno, pero está bien, pero vamos a suponer que no ibas, Osvaldo. Pero digo, el permiso estaba. La pregunta es si tenía permiso. No, pero el permiso era No, para no, pero para el permiso trabajar. era para trabajar, no era para ir a una Pero, fiesta está bien. de 9:30 a Yo no 3 de la estaban mañana a prohibidas. Olivos. Yo digo, ustedes me preguntan si tenía permiso. Yo digo que tenía permiso. Se la dio el Si Estado. estaba bien que fuera una fiesta, no. Ya No, es que sabemos no tenía no. permiso para ir a una fiesta, tenía permiso para trabajar. No estaba bien que fuera una fiesta, ni con permiso ni sin permiso. Sí.
pero el decreto que la obligaba era inconstitucional. A mí, a ella y a todo el mundo, a los 55.000 que están... Yo lo que veo en las redes, los 55.000 que tienen causa, me dice, doctor, no escuche más a los que no quieren declarar la inconstitucionalidad para no beneficiarlo a Alberto. Sáqueme la causa a mí, plantee eso. O sea, ustedes se... Claro, pero de los enojados por esta 55.000, hay 55.000 menos 10 que no fueron invitados a las 9 de la noche un día de un cumpleaños a la residencia presidencial de Olivos. Hay una diferencia. Hay una diferencia clara. Sí, la diferencia la tiene, pero Claro, el decreto sigue muy siendo inconstitucional igual. No importa, Bien. hasta fue una fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos. Ahí está. Lo moral, lo penal, Dios dirá cómo se distribuyen las cartas y qué sale de esto, que es una crisis política. No se sabe qué hacer con esto. Gracias, No, gracias a Mauricio, ustedes. Bien, Marcelo Peláez, desde Corrientes. Marcelo. 75.7 a 24.3. Este es el primer dato oficial comunicado por la Junta Electoral. 51 puntos porcentuales de diferencia con ventaja a favor del candidato radical Gustavo Valdés, quien sigue a esta hora en las oficinas de la Gobernación y está siendo esperado aquí en la sede del Comando Radical, donde la dirigencia nacional partidaria ya llegó hace varios minutos, y aquí en la puerta, en la calle, la militancia que ha acompañado a Valdés lo espera para festejar, para celebrar, para vitorearlo en el momento en que haga las 10 cuadras que hay de distancia entre la Gobernación y este edificio partidario. Si se confirma esta tendencia a medida que vayan cargando mayor cantidad de votos, va a ser una diferencia histórica, una paliza electoral con escasos antecedentes incluso en la historia política de esta provincia, donde habiendo solo 2 candidatos, uno le haya sacado 51 puntos porcentuales a su contrincante. Este es el cuadro de situación ahora, aquí en la capital correntina, donde no solo esta fuerza política encabezada por el radicalismo ha tenido una gran performance electoral en la ciudad capital, fruto de la convivencia política entre el gobernador y el intendente de la ciudad, que también va por la reelección, sino también en las principales ciudades de la provincia ha hecho una gran diferencia Gustavo Valdés. Primero en Goya, después en Curuzú, Cuatiá, también en Monte Caseros, incluso en Mercedes, donde la fuerza política gobernante es el peronismo. Fabián Ríos, a todo esto, el candidato peronista, permanece en silencio y no ha hecho ninguna declaración desde el momento en que fue a votar este mediodía. Marcelo. Esto pasa ahora. Aquí en Corrientes esperamos que llegue Gustavo Valdés, el actual gobernador que va por la reelección. Muchas gracias. Bien, economía. Primera entrevista televisiva de quien fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. Está Guido Sandleris con nosotros. Hola, Guido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rápido, hoja de ruta. Vamos a charlar un poco de cómo ves la actualidad. La gran discusión después es la deuda, la velocidad de la deuda. Y después quiero preguntarte sobre una mirada sobre qué haría de distinto en materia económica un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo la actualidad económica? Mira, con preocupación, ¿sí? Porque la verdad es que veo un gobierno que tiene un diagnóstico incorrecto, creo, de lo que está pasando y de lo que hace falta hacer para que Argentina vuelva a crecer en forma sostenida. ¿Sí? Cuando uno mira el efecto que tuvo la pandemia en la economía, vemos que cayó 10% la actividad económica el año pasado, se recupera un poco este año, ¿sí? Será 7%, 8%. Guzmán dijo 8. Sí, creo que puede ser un poquito menos, pero si uno mira cómo se dio ese crecimiento, casi todo es un rebote de la actividad que terminó en enero. Básicamente, en la última parte del año pasado, la actividad se recupera y estamos ahora en julio, agosto. Me meto en esto. Marcó del Pont dijo, no es rebote, esto es un rumbo, es un patrón. Claro, cuando mirás los datos, no da eso. La economía se recupera hasta enero, se recuperó hasta enero de este año y ahora está en un nivel de actividad por debajo del que tenía en enero. Cayó en febrero, cayó en marzo, cayó en abril, ¿sí? En mayo. En junio subió un poquito, vamos a ver cómo siguen los datos, pero la verdad es que uno no ve una
una recuperación robusta. Es probable que en los próximos meses un poquito crezca, impulsado por esos esteroides que son el gasto público electoral, pero es difícil ver cómo continúa esto hacia adelante. Y decía al principio que esto tiene que ver con un problema de diagnóstico. Y creo que eso tiene que ver básicamente con que la inversión y la inversión privada en Argentina tienen que ser el motor del crecimiento. Si uno puede crecer con muchos arreglos económicos distintos, puede crecer con mucha participación del Estado, con poca participación del Estado. Hay democracias que crecen mucho, hay regímenes más autoritarios que crecen mucho, pero todos esos tienen en común algo. Para crecer tiene que haber inversión. Inversión es más fábrica, más empresas del conocimiento, más educación. Y con más inversión es que se crean más puestos de trabajo, que mejoran los salarios, que baja la pobreza. Y decía que tiene que ser la inversión privada, y con esto freno, porque uno puede decir, hay países que han crecido con inversión pública, pero para crecer con inversión pública necesitas un Estado que pueda financiarla, que pueda gastar. El Estado argentino está fundido, no puede financiar la inversión que Argentina necesita. Entonces el camino es la inversión privada, y para atraer inversión privada tenés que hacer políticas económicas consistentes. La política macroeconómica tiene que garantizar o generar estabilidad, tenés que tener reglas de juego claras, estables, tenés que tener políticas productivas. Y yo no veo al gobierno haciendo eso. Creo que la política macroeconómica que ha hecho el gobierno es mala, pero que si miramos la parte micro es un horror lo que ha hecho. En la emisión, ¿no? El gobierno dice, Cristina dijo hace unos días, Alberto no gobernó, atajó penales. Esto es, ahora va a venir, si las vacunas lo resuelven parcialmente, la recuperación. La inflación vía emisión, digamos, ¿se podría haber emitido menos en este contexto? La inflación va a ser de 48, 50. Mira, ¿se podría haber emitido menos? Sin duda, la pandemia es una situación que fue muy difícil para todos los países del mundo, ¿sí? Es un contexto muy difícil en el cual gobernar. Pero creo que lo que ha distinguido al gobierno de Alberto Fernández es haberla manejado muy mal, ¿sí? Argentina es de los países que tiene peores números en términos de resultados de salud, ¿sí? Muertos por millón de habitantes, que estamos atrasados en vacunación y que si miramos la actividad económica, había hace poco un estudio de la OCDE que mostraba que cuánto va a tardar cada país en recuperarse y alcanzar de nuevo el nivel de actividad que tenía prepandemia. El único país que pronosticaba la OCDE, esto no soy yo, pronosticaba la OCDE que va a tardar 4 o 5 años, es Argentina. Los otros la recuperaron ya ahora, el año que viene. ¿Sí? Esto habla de una economía débil, habla de una gestión pobre, ni hablemos de lo que fue la educación y todo el tema de vacunatorio. El tema de la semana fue la deuda. En un momento aparece en el escenario quién endeuda más rápido y por supuesto el gran talón de Aquiles del gobierno anterior es la deuda con el FMI, que es donde pega claramente el oficialismo. Es decir, ¿cómo ves vos la contracción de deuda en los últimos tiempos contra la deuda que contrajo Macri? Mira, la verdad es que una cosa que en esta controversia que vos señalabas, a nadie creo puede sorprenderle ver al kirchnerismo peleándose con los datos, peleándose con la realidad, ¿sí? Sabemos lo que hicieron con el INDEC en su momento, con los datos de inflación, ahora se están peleando con los datos de deuda. La verdad es que han estado intentando instalar ya desde hace tiempo un relato que es mentira, que es el kirchnerismo nada tiene que ver con el endeudamiento de Argentina, ¿sí? Eso es falso. Te lo explico muy simple, 2 minutos. La primera cosa es que la deuda no sale de un repollo, ¿sí? Los países se endeudan porque tienen gobiernos. Cuando un gobierno se endeuda es porque gastó más de lo que recibió de ingresos, porque tuvo déficit fiscal. Y entonces, cuando gastás más de lo que recibís de ingresos, tenés que pedir prestado y de ahí sale la deuda, ¿ok? Entonces, cuanto más déficit fiscal hay, más endeudamiento va a haber. Es así de simple, no hay ningún misterio. Entonces, miremos los números de déficit fiscal que tuvimos en la última década. ¿Sí? Miremos qué pasó con Cristina, miremos qué pasó con Macri, miremos qué pasó con Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner recibió un superávit fiscal de Néstor Kirchner y lo destrozó, ¿sí?
Se duplicó el gasto público y de la mano de eso el déficit fiscal creció, empeoraba todos los años el déficit fiscal y terminó en 2015 con un déficit de casi 5% del PBI. ¿Sí? ¿Había recibido cuánto? Había recibido cerca de 3% de superávit, o sea, 8 puntos de diferencia. Arrancó de más 3, terminó en menos 5. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Lo redujo con errores, podemos discutir largo de qué cosas se hicieron mal en ese sentido, pero lo redujo a casi cero, ese 5% que recibió de déficit, lo redujo a casi cero en 2019. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? Con la pandemia, la cuarentena eterna, tuvo el año pasado el déficit fiscal más grande en medio siglo, 6,5% del PBI. Y este año le está apuntando a 4% más o menos de déficit fiscal. Entonces, está claro estos números que los déficits fiscales más grandes estuvieron con Alberto Fernández y con Cristina. Y del argumento que uno escucha Pero para cierro con un sí. número de datos, porque entonces la contracara de esto, y con esto paro, es que en promedio anual, cada año, en su segundo mandato, Cristina aumentó la deuda en 17.000 millones de dólares. Mauricio Macri en 12.000 millones de dólares. Alberto Fernández en los primeros 12 meses la aumentó en 33.000 millones de dólares y en los 7 meses siguientes 17.000 millones de dólares más. Es lógico porque tuvieron más déficit, no hay misterio. Y lo que a mí me sorprende del kirchnerismo es que una vez más no se hacen cargo de las cosas que van haciendo. Si esto en su momento fue muy visto, lo decía Marcos Peña, háganse cargo. Con el endeudamiento son grandes responsables del endeudamiento argentino. Ellos dicen, este es un argumento, yo no te puedo aseverar esto, pero uno escucha lo siguiente. El kirchnerismo tomó deuda básicamente en pesos, entonces los acreedores son manejables, no te condicionan SIC la política económica. Al deberle al Fondo Monetario Internacional una cifra inaudita, este es el texto que habitualmente se repite, estás condicionado, que tenés que hacer un acuerdo, etc. No es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. Mira, es interesante el punto. Por supuesto que la composición por moneda de la deuda es relevante. Primero, orden de magnitud es, miremos el total de la deuda, de lo que hablábamos recién. Entonces, una vez que está zanjada esa discusión de cómo fue el endeudamiento, miremos, me parece bien, la composición por moneda y otro tipo de composición por acreedor. El problema es pensar que la deuda en pesos no importa, que es lo que está implícito en las palabras de Guzmán el otro día, es que implícitamente está diciendo, esto no importa porque yo imprimo los pesos para pagar esa deuda. Pero ya sabemos qué pasa si imprimimos muchos pesos. Hay mucha inflación si eso pasa. Y parte de la inflación en Argentina tiene que ver con eso. Y los inversores no son tontos. Se dan cuenta que el gobierno va a hacer eso. Entonces, ¿qué hace un inversor? Decime vos, Diego. Es que se da cuenta que le van a licuar la deuda en pesos. ¿Qué tasa te cobra comparada con la tasa en dólares cuando te presta en pesos? Te va a matar con la tasa. Te va a matar con la tasa, mucho más alta. ¿Sí? Te dice, ahora quiero que los bonos en pesos estén indexados a la inflación o al tipo de cambio. Casi toda la deuda en pesos que emitió este gobierno está indexada al tipo de cambio o a la inflación. Y aún así, el mercado de pesos, prestan poco, es bastante chico. Cuando uno mira los números de endeudamiento, es especialmente llamativo. Mira, viste que en su momento, cuando yo estaba en el Banco Central, un tema que hablaban algunos analistas, que surgía mucho en los medios, mucho del kirchnerismo, era la bola del ELIC. Sí. ¿Sí? La bola del ELIC en ese momento era más o menos, cuando yo me fui, era 1 billón de pesos. Perdón, ¿qué es una LELIC? La LELIC son bonos de muy corto plazo del Banco Central. ¿Puedo interrumpir violentamente? No puedo no preguntarte esto. ¿Qué se hizo mal si tuvieras que ubicar 1 o 2 cuestiones fuertes y no debería repetir en materia económica un gobierno de Juntos por el Cambio? Ahí voy. ¿Dónde la pifiaron? ¿En dónde se jodió, diría Vargas Llosa, esta cuestión? Ahí voy. Ya te contesté eso, pero quiero tener un dato que es muy impresionante porque quiero relacionarlo con lo del Fondo Monetario que vos dijiste. Esas LELIC, que eran 1 billón de pesos, ahora son 4 billones de pesos. ¿Sabes cuánto se paga de intereses por año por esa deuda? En este momento se paga el equivalente en dólares, es en pesos, pero el equivalente en dólares a casi 14.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Alberto, que decía voy a pagarle a los jubilados, con la 14.000 millones de dólares por año le paga a los bancos tenedores de esa LELIC. ¿Sabes cuánto se paga de intereses, por ejemplo, por año por la deuda que tiene Argentina con el Fondo Monetario, dijiste Monumental? 1.400 millones de dólares por año, más o menos. Se paga 10 veces más de intereses por la deuda
en pesos que está tomando este gobierno que por la deuda con el Fondo Monetario. Yendo a lo que vos preguntás, digo, retomo, es cierto, autocrítica. Creo que, sin duda, los resultados económicos que tuvimos en el gobierno de Juntos por el Cambio, del cual fui parte, estuvieron por debajo de lo esperado, ¿sí? Entiendo perfecto que mucha gente se haya sentido desilusionada por los resultados económicos. Creo que lo primero que hay que decir es que la primera lección para mí es que salir del populismo no es fácil. Sí, Argentina venía muchos años estancada, un gasto público que había crecido, como dije, muchísimo, déficit fiscal, muchos desequilibrios, y era imposible resolver eso en 4 años. En 4 años resolver los desequilibrios de CAS no se podía, y creo que tal vez hubo un exceso de confianza en la capacidad de resolver eso. Y en ese exceso de confianza se tomaron algunos riesgos. Creo que hubo 2 errores claves, ¿sí? Yendo puntualmente. Uno, me parece que fue demasiado lento la corrección del desequilibrio fiscal al principio. Por supuesto, había limitaciones políticas. El gobierno no tenía ni en diputados ni en senadores mayoría, había ganado por muy poco, no tenía un mandato. Y el segundo tema es que creo que el esquema monetario cambiario que se diseñó tuvo demasiada confianza en que se iba a poder corregir rápido lo fiscal y no se pudo. Bien, entonces, ¿qué es lo que no debería repetir? Mirá, por eso te decía, creo que hay que entender que tendríamos que ser mucho más claros de lo que se fue en ese momento, lo difícil que era la herencia que se recibía. Hay que entender que lo fiscal necesita corregirse y creo que hay que rápidamente darle solución a la situación tan difícil que está viviendo el sector productivo y la gente. Me parece que eso va a ser clave hacia adelante. Bien, vamos a tener segundos. Una cosa muy chiquita que se escucha mucho y es: se la fugaron toda. Macri se la fugó toda. Es una pavada. Decir eso es una pavada. Es chicana, te diría, pura, y no tiene ningún fundamento. Vos mirás, ¿qué es la fuga? La fuga es, técnicamente se la llama formación de activos externos. ¿Sí? Es básicamente gente que compra dólares. ¿Sí? Más chico, más grande. Cuando mirás los datos, en el gobierno de Cristina hubo más fuga que en el gobierno de Macri. Sí, definido por formación de activos externos. Los dólares que entraban, por ejemplo, por el acuerdo del fondo, mirás el nivel de deuda pública en dólares, básicamente no cambió. ¿Por qué? Porque los dólares que entraban por el acuerdo del fondo se usaban para pagar deuda que vencía. Parte de la deuda había sido tomada antes por Cristina, parte en el gobierno de Macri. ¿Por qué tardaron tanto en salir a dar esta discusión y dejaron que el campo simbólico y discursivo se ocupara tanto con esta verdad de fugadores, endeudadores, etcétera? Y tenés que contestarlo en tiempos televisivos. Sí. Resumido, yo voy a hablar por mí. Punto de vista tuyo. Sí, voy a hablar por mí, no por espacio. Yo creía y creo que había que darle al gobierno que llegaba cierto tiempo para que, es difícil gobernar, para que hicieran su trabajo, mostraran cuál iba a ser su estrategia, tratar de no criticar del principio, y de parte de eso fue dejar pasar alguna crítica, pero digo, ya pasó tiempo. Bien, Guido Sandleris, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una tanda, vamos. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Corrientes se votó contundente triunfo del radicalismo. Está ahí Marcelo Peláez. Marcelo. Marcha muy lento el escrutinio, pese a que ya pasaron casi 4 horas del momento en que cerraron las mesas de votación. La justicia electoral de la provincia solo dio a conocer números referidos a 130 mesas sobre un total que supera las 2.400. Apenas el 5% de las mesas han sido escrutadas en estas casi 4 horas. Los resultados electorales son contundentes, al menos en esa pequeña porción, a favor de la reelección del gobernador Gustavo Valdés. Pero espera un poco, Marcelo. 75.7%. Esperá, Marcelo, 75.7 contra 24.3 del candidato peronista Fabián Ríos.
No, yo mismo me reviso en lo que te planteé en el inicio y es contundente triunfo del radicalismo, pero ¿son representativas estas mesas iniciales? ¿Son un patrón de que se podría mantener esta diferencia? Insisten aquí en el Comité Provincial del Radicalismo que la diferencia se va a terminar manteniendo a medida que carguen los datos, por cuanto sucede lo que en toda elección. Cada fuerza política tiene su propio centro de cómputos y ese centro de cómputos viene recibiendo ya desde hora temprana, a medida que se cierran las mesas, los datos de cada mesa de votación una vez que el fiscal de la mesa da por cerrada la mesa con su firma correspondiente y entrega los datos al fiscal general del distrito. Esos datos van siendo cargados y dicen en el centro de cómputos de esta fuerza política que ya ha sido cargado un porcentaje mucho mayor de datos y que la diferencia está oscilando entre el 47 y el 48% respecto del 51% que hay en este momento de diferencia entre uno y otro candidato. Marcelo, muchísimas gracias. Volvemos a vos porque va a haber una transmisión sobre esto que está pasando en Corrientes aquí en TN. Gracias. Una tanda.